¿Sale algún ruido? Ajá, ahora sí se ve bien y no se escucha nada raro. ¿Quién comienza? Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre creación de empresas. Nuestro grupo está presentado por Laura Peña, Alecna Torrenegra, Laura Varela, Yara Villafaña y Diana Zapata. Bueno, vamos a empezar desde el principio hablando sobre los antecedentes de la empresa. En los antecedentes históricos de la empresa, pues se puede decir que la primera empresa es el núcleo familiar, ya que en la antigüedad las familias intercambiaban bienes y comida con otras familias de otras aldeas para cubrir sus necesidades básicas. Esta necesidad fue cambiando con el tiempo, por lo tanto, lo que hacían era que intentaban aprender de diferentes oficios, por lo cual se veían obligados a ir de pueblo en pueblo para ofrecer sus servicios o cambiarlo con otros bienes. Eh, Dentro de estos antecedentes históricos también entran los primeros comerciantes, que fueron los fenicios. Estos fueron grandes estrategas pues, en el ámbito comercial, ya que establecieron sus casas o el asentamiento lo tenían cerca al mar y así facilitaba como el transporte de mercancías. Entonces ellos estaban ubicados entre Egipto y Asiria y desde allí fueron conquistadores comerciales del Mediterráneo, por lo cual hacían largos viajes por el mar y llevaban madera, tejidos de colores llamativos, colgantes, jarras de oro, entre otros elementos. Sus viajes no se limitaban solo de llevar de una cosa a un sitio, sino que se fueron convirtiendo como en intermediarios de mercancía. Llevaban productos a un sitio y se cargaban con otros nuevos para llevarlos al siguiente sitio. Y así hasta volver a casa. El éxito comercial de ellos pues radicó prácticamente en la navegación y el desinterés que ellos tenían por conquistar pueblos. Después de los fenicios, otro grupo importante de comerciantes fueron los arameos, que estos hacían transporte, era por tierra y no por mar como lo hacían los fenicios. Bueno, en el origen de la primera empresa, esta fue constituida bajo los parámetros de empresa que conocemos hoy, que fue el Estado romano. Este lugar era visto como una persona jurídica independiente capaz de poseer bienes y contraer obligaciones independientes a las personas naturales, pues que la constituían. Entonces, un poco más atrás de eso, eh, siguiendo pues los antecedentes históricos en el derecho romano, se define que la primera empresa como la unión de los hijos en torno a la herencia, luego de la empresa del padre. La segunda empresa conocida surgió de la necesidad del intercambio de bienes y la tercera de la que nos referimos como primera empresa formal existente corresponde a las sociedades publicanorum. Y estas surgieron en el año 215 a.C. y su principal función era recaudar impuestos para el Estado, pero también participaban en licitaciones públicas para contratos de obra. Entonces se puede decir que las sociedades publicanorum fueron la primera hacienda pública conocida. Después de esto se encuentra la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales,
que fue la primera empresa multinacional del mundo, así como la primera en hacer público el valor de sus activos. Se fundó en 1602 y durante 200 años fue la más grande empresa comercial del mundo. Se iniciaron exitosamente gracias a la capital proveniente de Holanda y lo que hacían es que tenían un dominio del comercio de especias finas y obteniendo posteriormente el monopolio de la nuez moscada, la masa y los clavos. Ellos movilizaron 70.000 toneladas de mercancía y sus acciones estuvieron valoradas en casi 8 millones de dólares. El capital de la compañía eh, estaba dividido en acciones, entonces sus accionistas eran influyentes miembros de la realeza grande, miembros de la realeza y grandes comerciantes. Y su intención pues jamás fue conquistar extensiones de terreno, al igual que los fenicios, ellos solo querían como tener control sobre el monopolio comercial. Y durante casi 200 años, esta compañía fue el mayor comerciante de las mercancías entre Asia y Europa. Eh, con el pasar de los años, la compañía no era la única haciendo como que este tipo de comercio entre Asia y Europa. Entonces, las rutas comerciales se fueron expandiendo y entró una nueva competencia que hizo que el poderío de la compañía disminuyera. Entonces, en 1780, la compañía se pudo nacionalizar debido a las grandes deudas que tenía. Algunos atribuyentes a de este hecho a una mala repartición de los dividendos, otros a la ubicación en Indonesia de la compañía, lo que hacía que logísticamente los viajes fueran más complicados. Estos dicen que puede ser el fracaso de los remunerados de lo mal remunerados que estaban los empleados. Y también que el hecho generó corrupción dentro de la compañía y el declive. Bueno, en la evolución hasta la actualidad, eh, se puede decir que desde la familia, que era considerada como la empresa más primitiva, pasando por empresas recaudadoras romanas y hasta la actualidad, el concepto de empresa ha evolucionado según el momento histórico y las necesidades. Entonces tenemos al mercantilismo que se basa en la obtención de riquezas con base en el comercio. Esta corriente era predominante en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y las empresas y el Estado se enriquecían a través del comercio internacional con el cambio de mercancías y principalmente eran hechas por el mar. Entonces, después de un tiempo, este sistema no se pudo sostener más y hechos como la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos acabó con esta. Después pasamos al capitalismo industrial, que inició con la Revolución Industrial inglesa, donde las empresas dejaron de ser unidades comerciales para ser centros industriales de producción. Y en este periodo se dedicaron mayormente a convertir la materia prima en productos terminados. Las primeras empresas que surgieron fueron durante este capitalismo industrial, fueron las textiles, que fueron las primeras también en inventar grandes maquinarias revolucionarias en aquel momento. El segundo grupo fueron las dedicadas al sector ferroviario y el tercer grupo, la industria del hierro y el petróleo. Bueno, en esta etapa evolutiva dentro de las empresas se provocó la quiebra de las pequeñas empresas artesanas y las líderes fueron las empresas con gran flujo de capital y un gran número de empleados, además de la maquinaria que podían llevar a cabo estos nuevos procesos de fabricación. También pasamos al... bueno, después, durante esta misma época, el capitalismo industrial llegó a su fin luego de la Primera Guerra Mundial. Después pasamos al capitalismo financiero, que era con el crecimiento de las empresas industriales del siglo XX, empezó a nacer la diferenciación entre la empresa y el empresario, o sea, ya estaban separados. El concepto básico de una empresa, de una sociedad anónima, de separar a la persona natural del empresario con la persona jurídica, que es la empresa. Y este crecimiento y evolución ocasionó lo que se conoce como el monopolio empresarial.
que requirió una gran cantidad de financiación para poder invertir en nuevos países y entrar en nuevos mercados para poder asociarse con otras empresas. Y así llegamos hasta la actualidad, en donde la empresa ya es algo un poco más complejo que separa la figura, obviamente, del empresario y de la empresa, pero este es el que coordina toda la actividad con todos estos nuevos conceptos, con los avances tecnológicos, con la globalización, la competencia y la creación de nuevas necesidades. Entonces la empresa ya tiene en cuenta muchos más factores de lo que consideraba en la actualidad, en la antigüedad, perdón. Y ahora mismo ya no son máquinas que convierten materia prima en productos terminados, sino que ya tienen departamentos financieros, departamento de marketing, de informática, entre otros, y mantiene muy presente pues el fin económico de lo que es la empresa. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya nos vamos un poco más a la actualidad. Entonces, la empresa se puede definir como una unidad económica formada por personas y capital destinada a obtener un beneficio económico. Dentro de su clasificación, se encuentra que esta está dividida según su actividad económica, según su tamaño y según su forma de creación. Según su actividad económica, se divide en sector primario, secundario y terciario. Según el tamaño, se divide en grandes empresas y en pymes o pequeñas o medianas y pequeñas empresas. Y según la creación, hay muchas formas, pero las principales son la empresa individual, que sería constituida por una sola persona, la sociedad anónima, que son los socios, en donde cada uno responde por el capital en el que hayan invertido, la sociedad de responsabilidad limitada, que es parecida a la sociedad anónima, pero es empleada mayormente en pequeñas y medianas empresas, y la cooperativa, que todos los miembros tienen los mismos derechos y obligaciones. Siguiente, por favor. Bueno, la importancia de la creación de empresas, pues radica primeramente en que permite asociarte con otras personas, ya que al principio, cuando estás comenzando como en este viaje, tal vez no tengas el tiempo que necesitas o las habilidades necesarias para hacer todo tú mismo. Entonces, esto te permite asociarte con otras personas y así sacar provecho de eso. También permite captar inversión debido a que las empresas requieren grandes sumas de dinero, pues mayormente al comienzo. Y formalizar la empresa te permite darle participación a accionistas a cambio de una suma de dinero. También otorga seriedad al negocio, tus clientes y proveedores se van a sentir más tranquilos sabiendo que ya eres una empresa legalmente constituida, que ya tienes tu estructura y distintos colaboradores trabajando contigo. También te permite acceder a productos bancarios según tu comportamiento crediticio y movimientos de la empresa, pues puedes obtener productos crediticios, ya sea cuenta corriente para empresas, créditos o capitales de trabajo. También te permite acceder a fondos concursables e incentivos, debido a que como ya eres una empresa formalizada y estás generando nuevas fuentes de trabajo y nuevas fuentes de recaudación de impuestos, el Estado te permite acceder a una serie de iniciativas y fondos para ayudarte de cierta manera. También permite que te fijes un sueldo mensual, que es un beneficio tributario llamado sueldo empresarial, que te permite pagarte una suma de dinero mensualmente y luego te descuentas la suma que te pagaste de tu impuesto a la renta y entra dentro de los gastos necesarios. Bueno, yo voy a hablar de la fuente que debe tener un emprendedor para establecerse. Bueno, empezamos con las fuentes administrativas. Aquí tenemos unos aspectos de la gestión administrativa a considerar para formar una empresa, con el fin de orientar sobre los aspectos básicos del emprendimiento desde la gestión administrativa, que según Castrillón de 2014 es una actividad que coordina esfuerzos
y recursos con el fin de alcanzar eficientemente los objetivos institucionales propuestos. Por lo anterior, es importante madurar la idea de negocio antes de introducirla al mercado. Es decir, elaborar un plan, analizar el mercado y asesorarse. Esto puede aumentar las opciones de salir adelante. También es indispensable analizar variables en el plan de negocio como tasas de interés, renta per cápita, inflación, entradas y salidas tecnológicas, normas de actividades comerciales, edad poblacional, inmigración, clima, educación y tener en cuenta esto sin duda darán lugar a que el proyecto tenga un fracaso. En las fuentes de recursos de financiamiento, bueno, las principales fuentes de financiamiento que encontramos son los ahorros personales. Aquí es la forma más fácil para financiarse y esto pues normalmente va a ser con los ahorros de uno mismo. Aquí se determina un porcentaje en el que estamos dispuestos a utilizar para disminuir los requerimientos de financiación de nuestra empresa. También podemos recurrir a amigos y parientes que aunque a muchos les dé pena puede ser una buena opción. También encontramos los inversionistas particulares denominados ángeles de negocios. Ellos son personas particulares que invierten en nuestros emprendimientos u oportunidades de negocio de otras personas. También encontramos los bancos y entidades financieras. Bueno, como ya sabemos, estos son endeudamientos corrientes. Por otro lado, encontramos en las entidades de fomento, algunas entidades no financieras, como puede ser algunas ONG que tienen línea de crédito para apoyar la creación de empresas. Está también el capitalistas de riesgo. Ellos son quienes comparten el riesgo con la persona, con los socios y buscan una alta rentabilidad por su inversión. Pueden aportar mucho conocimiento y experiencia y esto puede ser fondos de capital de riesgo o inversionistas. Y por último, la venta de participación o de acciones de la empresa. Aquí la propiedad parcial de un negocio mayor puede ser más conveniente que la propiedad total de un negocio pequeño. Aquí podemos encontrar algunas instituciones de apoyo a las medianas y pequeñas empresas. Están el gobierno nacional, regional y el municipal, la Cámara de Comercio, el Centro de Emprendimiento, en Bogotá se llama Bogotá Emprende. Encontramos también el SENA, el Fondo Emprender, que es del SENA también, ProExport, universidades, entidades financieras, los centros de desarrollo tecnológico, CDTs y CDPs, incubadoras conciencias, FOMIPYME y bancas de oportunidades. Y en los aspectos de tributos nacionales y locales para las empresas, aquí todas las empresas deben cumplir con estos compromisos que son fundamentales. Por ejemplo, el registro RUT y el RIT en alguno de estos dos regímenes, simplificado y común, recaudo de IVA y retenciones de régimen común, declaraciones veraces y pago oportuno de tributos nacionales, locales o distritales, la facturación o cuentas de ahorro, y se debe tener también un libro de contabilidad registrados o libros de operaciones fiscales. Los requisitos especiales para crear empresas en Colombia, por ejemplo, empresas del sector salud,
La manera correcta de crear una empresa en este sector es siguiendo las siguientes especificaciones. Primero, debe ser inscrito en la Secretaría Departamental de Salud. Segundo, debe de contar con un programa de auditoría para cumplir y velar por el mejoramiento de la calidad del servicio para el cliente. Tercero, estar ubicado adecuadamente y con oportunidad de ubicarse estratégicamente para mejorar la calidad de vida de los clientes. 4, contar con un equipo bien conformado de profesionales con conocimiento teórico y práctico. En el marco normativo encontramos leyes, decretos, acuerdos o resoluciones que tienen que ver con el funcionamiento de la salud en Colombia. Primero encontramos la Ley 23 de 1981, el cual es fundamental porque es la esencia del desarrollo de las normas sobre la ética médica. La ley 1010 de 2006, esta ley tiene como objetivo definir, prevenir, corregir, sancionar de cualquier manera la agresión o maltrato desconsiderado, ofensivo o de ultraje a la dignidad humana. El decreto 1011 de 2006 establece que el sistema obligatorio de garantía de la calidad de la atención de salud para el mejoramiento de la calidad de la atención para los consumidores. Y la ley 100, que se designan los 3 organismos que tienen que llevar a cabo el proceso para la regulación de los mismos, es primero el Ministerio de Salud, que es el que define las políticas y las normas generales a seguir. Como segundo, la Superintendencia Nacional, que vigila y controla. Y por último, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que es el encargado de la dirección y innovación y responsabilidad. En el sector de manufacturas encontramos los siguientes pasos a seguir. Primero, es necesario que exista una política pública. Esto quiere decir que haya un estímulo de conservación de la producción manufacturera colombiana con altos niveles de sofisticación, complejidad y trabajo de calidad, pero aún así cumpliendo con los parámetros de sostenibilidad ambiental y dirigida a cumplir objetivos para desarrollo del país, para así ayudar con la brecha de desigualdad y superar el atraso científico y tecnológico de Colombia. Segundo, los empresarios, trabajadores, deben de trabajar unidos para que se estimule y se conserve la producción de manufacturas en el país y satisfaga las necesidades básicas, por ejemplo, la alimentación, vestuario, la vivienda, comunicación, transporte, salud, en general para la calidad de vida de los ciudadanos. Tercero, dentro de la política se debe tener la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Se debe garantizar una formación técnica, tecnológica y profesional de la mano de obra requerida para la producción manufacturera que se realiza dentro del país. Y cuarto, se debe fortalecer el SENA, es la principal herramienta pública para la formación, capacitación técnica y tecnológica del país. Y por último, también tenemos el control sanitario. Acá entra un aspecto importante que es el control de las regalías, que juega un papel protagónico en este propósito. En las empresas del sector alimentos se deben de seguir ciertos parámetros que son, primero, el control sanitario, que es indispensable para demostrar que el negocio, fábrica, etcétera, tiene todas las condiciones sanitarias necesarias para el cuidado del medio ambiente y de las personas que se relacionan en la labor diaria. Como segundo, tenemos el requisito de publicación exterior visual. Este es un trámite
que es necesario dependiendo de las características del lugar, ya que cada elemento publicitario del negocio es clave para llamar posibles clientes, pero en este se debe de pedir permiso para establecer, por ejemplo, vallas, murales, avisos, para así evitar la contaminación visual. Tercero, la seguridad humana y protección contra incendios. Esto acá entra un papel importante que son los bomberos, en donde ellos revisan todas las condiciones de seguridad humana, riesgos de incendios, materiales peligrosos y sistemas de protección contra incendios que se puedan presentar. Y es obligatorio que cuenten con la autorización como empresa capacitadora en manipulación higiénica de alimentos. En el sector cosméticos, debemos resaltar que es de vital importancia la autorización de la sanitaria obligatoria. Segundo, reconocer un código de identificación otorgado por la autoridad sanitaria para efectos de etiquetado, vigilancia y control sanitario. Tercero, el reglamento técnico, donde están todas las especificaciones microbiológicas, ingredientes, etcétera, de los productos cosméticos. Y por último, que es importante, fecha de vencimiento de los productos cosméticos, que muchas veces la encontramos en la parte de atrás y está especificado por número de meses. Bueno, ahora de manera general vamos a hablar sobre los pasos para crear empresa. El primero de los pasos para crear una empresa sería tener una idea de negocio, ya que toda empresa empieza con una idea, por muy simple o muy elaborada que sea. Entonces, también con esta idea de negocio no es nada si no tienes como el equipo promotor adecuado. Entonces, lo que tienes que hacer es realmente buscar qué encaja contigo, es decir, con tu experiencia profesional, tu personalidad y tus aptitudes. También tenemos que hay que estudiar la viabilidad del proyecto. O sea, antes de dedicar tiempo y dinero en los siguientes pasos para crear una empresa, pues te tienes que asegurar de que tu idea es viable, porque nadie puede predecir el futuro, pero puedes evitar muchos problemas si te tomas el tiempo de elaborar el plan de la empresa. También tenemos que encontrar socios, ya que y además, al momento de encontrar socios, te tienes que tener en cuenta que no cualquier persona puede ser un buen socio. Tienes que recordar que para crear una empresa debe ser con alguien comprometido, entonces necesitas compartir como que esos valores y confiar en la persona. Por eso es mejor pues que te fijes en los errores que tienes que evitar a la hora de elegir a tus compañeros pues en este nuevo proyecto. También tenemos que escoger un nombre para la empresa, que prácticamente va a ser la primera información que llegue a cualquiera que entre en contacto con tu empresa, ya sea clientes, inversores, proveedores o bancos. Por lo tanto, esto como que tiene un gran impacto en la impresión que pueda generar en ellos, que a la larga pues van a ser parte de tu negocio, a la cual le tienes que dedicar tiempo y energía suficiente para elegir un buen nombre. También tenemos que optar por una forma jurídica y pues son muchas formas y cada opción tiene sus ventajas e inconvenientes y principalmente pues se basan como en tres aspectos que son la fiscalidad, la responsabilidad y los trámites requeridos, por lo cual hay que tener en cuenta o hay que saber elegir porque después en un futuro puede que no lo puedas cambiar tan fácilmente. También se tiene en cuenta mucho lo que es el área de la financiación, ya que para arrancar puede ser suficiente con las aportaciones de los socios, pero normalmente llega un momento donde entra ya en la fase de crecimiento que requiere como mayor aportación de capital. Y por eso es necesario asegurarse como de agotar todas las posibles fuentes de financiación, desde el ahorro personal, los préstamos de familiares y amigos, ayudas, la banca tradicional, el capital de riesgo, los business angels, el crowdfunding y la financiación interna, entre otras opciones.
También es muy importante contratar empleados, ya que la gestión de recursos humanos es algo muy importante, ya que los inicios son complicados y pues a menudo pueden ser un poco caóticos, cargados de estrés y de mucho trabajo. Y pues en este caso necesitas personas comprometidas y flexibles. Por tal motivo, tienes que tomarte tu tiempo para elegir a las personas que van a ser parte de tu futura empresa y debes apostar sobre todo en el potencial que veas en ellos. También hay que escoger a los proveedores de manera minuciosa y bien pensada, ya que unos van a tener un impacto muy significativo sobre tu negocio y esos pueden ser tus proveedores estratégicos, con los cuales buscarás la forma de asegurar con ellos una relación de trabajo fiable, conforme a tus objetivos y de confianza. Además de esto, tienes que valorar otros aspectos como la flexibilidad o el plazo de respuesta en caso de alguna necesidad o inconveniente que se presente. Y también se tiene que tener en cuenta la satisfacción al cliente, ya que si vendes, pero no consigues que tu cliente tenga una buena experiencia, lo más probable es que no vuelva a comprarte. Entonces, tienes que estar midiendo constantemente su percepción, porque si no queda contento y te dice por qué, eso te ayuda mucho a que no vayas a repetir el mismo error. Y por último, la medición de resultados continuamente, ya que con esto tienes que definir un cierto número de variables que puedas medir fácilmente y que te vayan dando indicaciones sobre cómo estás haciendo las cosas. La principal, por supuesto, es la rentabilidad de tu negocio, porque el propósito, pues, de crear una empresa es ganar dinero en cierta forma. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver qué es Saico y Asimpro y cuál es la importancia en la creación de las empresas. Saico y Asimpro es una entidad sin ánimo de lucro fundada el 22 de octubre de 1987 que dedicada a recaudar los derechos generados por la explotación de la música en establecimientos abiertos al público en Colombia. Se encarga de regular los derechos de autor. Esta entidad basa su operación en 20 oficinas y maneja sus recaudos por medio de entidades financieras. Saico y Asimpro actúa como generadora de cultura por el respeto y el reconocimiento a la labor de los compositores e intérpretes. ¿Cómo podemos relacionar a la creación de empresas? Como sabemos, muchas empresas manejan directa o indirectamente la música para hacer propagandas comerciales, para entretener a los clientes. Entonces, de esta manera se les cobra un derecho al establecimiento para que puedan reproducir la música. Bueno, yo les voy a hablar acerca de UNDECO. UNDECO es la Unión Nacional de Comerciantes. Es una entidad gremial sin ánimo de lucro basada en los valores de la unión, la fuerza y la moral. Lleva la representación del sector ante todos los estamentos públicos y privados de orden nacional, regional y local. La Unión de Comerciantes UNDECO tiene como filosofía conducir todas las actividades fundamentales en altos principios éticos y profesionales, regidos por sus estatutos y sus leyes. Mantener un ambiente gremial con sentido de pertenencia que motive la participación y el compromiso individual hacia la calidad, logrando que sus asociados obtengan su realización personal y el bienestar de su familia y sus clientes. La Unión Nacional de Comerciantes UNDECO cuenta con una junta directiva encargada de regir los destinos de la entidad,
conformada por un presidente, un vicepresidente, un segundo vicepresidente, secretario, tesorero y vocales. Adicionalmente, cuenta con unos comités que cumplen funciones específicas en beneficio de los asociados, tales como los comités de solidaridad, deportes, ética, entre otros. Siguiente, por favor. La misión de UNDECO es mejorar la calidad de vida de los asociados con un excelente servicio, impulsando su actividad en un ambiente gremial con sentido de pertenencia, promoviéndolos a nuevas estrategias de mercado y comercialización que contribuyan al desarrollo del país. Tiene como visión ser la entidad gremial de comerciantes líder a nivel nacional, con asociados capacitados para competir frente a la globalización. Dentro de los valores se encuentra la unión, que es el medio propicio para actuar por un bien común; la fuerza, que es la capacidad para actuar con poder y sin violencia; la moral, que es actuar bajo parámetros legales y éticos. Siguiente, por favor. Políticas de calidad. En UNDECO es política gremial satisfacer las necesidades de protección, gestión y representación de los asociados de manera oportuna y eficaz, con mano de obra competente y motivada para servir, adaptados a los procesos y parámetros legales y abiertos a la mejora continua. Tiene como objetivo, primero, representar a los asociados ante entidades públicas y privadas para la obtención de beneficios que redunden en mejoramiento de su actividad y proteger ante las amenazas que pongan en riesgo su actividad y patrimonio, es decir, representarlos ante bancos, universidades, entidades públicas o privadas. Gestionar ante entidades públicas y privadas para garantizar al asociado la legalidad en el ejercicio de su actividad, es decir, tramitar la apertura de una empresa que quiera radicarse en Colombia o la planeación para los usos del suelo, entre otros. Desarrollar actividades con un recurso humano capaz de liderar procesos en un ambiente de trabajo apropiado, según su función, con idoneidad y responsabilidad, y comprometidos con el resultado. Lograr la mejora continua mediante acciones apropiadas derivadas del seguimiento de nuestro sistema de gestión de calidad. Siguiente, por favor. Aliados estratégicos. La estrategia para la subsistencia de los gremios requiere de una dinámica permanente en su accionar, para lo cual es indispensable contar con aliados estratégicos que soporten el proceso, bien sea desde lo económico o en la gestión y representación que debe asumirse para llevar la vocería de los representados. En UNDECO cuentan con aliados tanto en lo público como en lo privado, lo cual les ha permitido sostenibilidad, crecimiento y fortalecimiento en el tiempo. Cuentan con aliados estratégicos en el sector público, como lo son la Presidencia de la República, ministerios, SENA, entidades descentralizadas, entes de control, gobernación, alcaldías, cuerpos de seguridad del Estado, entre otros. En el sector privado, pues definitivamente han sido las empresas su mayor aporte económico, entre los cuales resaltan a Bavaria, Colechera, Cunit, Pastas Comarrico, los cuales manifiestan que sin su apoyo no podrían contar con las edificaciones en las cuales funcionan sus oficinas. Es de trascendental importancia para el desarrollo gremial contar con los demás gremios, y en UNDECO han contado pues con gremios aliados que apoyan la gesta como tal gremial y que hacen el accionar pues fortalecido. Siguiente, por favor. Asamblea General de Asociados. La Asamblea General de Asociados es el máximo órgano de la entidad y pues está integrada por todos los asociados que se encuentren a paz y salvo en todas las obligaciones y no se hayan sancionados de acuerdo a lo correspondiente en el artículo 13 de sus estatutos. Quienes tienen derecho a participar con voz y voto pues en todas las deliberaciones cuyas decisiones y acuerdos obligan a todos los asociados presentes y ausentes, siempre que sean tomadas observando las leyes y pues sus estatutos.
Las asambleas pueden clasificarse como ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias pues deben llevarse a cabo dentro de los 3 primeros meses de cada año, previa citación hecha por la junta directiva, con indicación precisa del día, la hora y el lugar en que se va a efectuar la reunión. Las extraordinarias podrán llevarse a cabo en cualquier época del año con el objeto de tratar a asuntos imprevistos o de alguna urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria. Las extraordinarias solo podrán tratar los asuntos para los que fueron convocados y los que se deriven estrictamente de ellos. Siguientes, por favor. Siguiente, por favor. Servicios. Dentro de los servicios que posee UNDECO se encuentra pues el trámite de documentación. Ellos cuentan con un personal capacitado e idóneo para gestionar ante los diferentes entes del Estado y del sector privado todo lo referente a la documentación requerida por los comerciantes para que ejerzan su actividad de forma legal, tales como los trámites de industria y comercio de régimen simplificado, industria y comercio de régimen común, cámara de comercio, certificado de bombero, certificado de fumigación, certificado de sanidad y distrisalud, certificado del uso del suelo, derechos de autor de SAIC y ASIMPRO, que ya lo mencionó la compañera anteriormente, entre otros. También cuentan con distintas asesorías jurídicas, como lo son la asesoría civil y comercial, que son consultas y pues elaboraciones y revisiones de contratos, asesorías precontractuales para la adquisición de bienes, muebles o inmuebles o estudios de títulos. Asesoría en materia de servicios públicos domiciliarios y pues básicamente realizar todo tipo de gestión con el más alto sentido de diligencia, ética y responsabilidad en relación al contrato de prestación de servicio público. Asesoría laboral son consultas, revisión de contratos, liquidaciones, exámenes de ponderados de hojas de vida, asistencia para el agotamiento de los requisitos exigidos por el Código Sustantivo del Trabajo y Seguridad Social y Reglamento Interno del Trabajo. Asesoría administrativa, que son pues básicamente consultas, agotamientos de la vía gubernativa, reclamaciones y asistencia personal ante las autoridades administrativas y de policía en asuntos relacionados con el funcionamiento del establecimiento del comercio, entre otros. Asesoría penal, que después son las consultas o elaboraciones de las denuncias en caso de que sea pues pertinente como tal. Otro de los servicios que presentan es la representatividad, y es pues representar a los asociados ante las entidades públicas y privadas para el mejor desarrollo de sus actividades y protegerlos ante las amenazas que pongan en riesgo su actividad o su patrimonio. También gestionar programas y proyectos que permitan el fortalecimiento del comerciante, promoviéndolos a nuevas estrategias de mercado y comercialización, convirtiéndolos en empresarios capacitados para competir frente a la globalización. Por último, tienen asesorías de servicios contables, que son asesorías tributarias, asistencias y acompañamientos ante la DIAN, pues prestan servicios de asesoría contable a los asociados cumpliendo con los principios de contabilidad generalmente aceptados con las normas tributarias vigentes a nivel nacional, departamental y municipal, según lo establecido en el estatuto tributario, con unos costos accesibles para el asociado en relación con los precios del mercado. Siguiente. Dentro de los convenios que tienen pues los asociados de UNDECO está con el SENA, con la Autónoma, con la Corporación Universitaria Americana, con la Universidad de la Costa Cook, con Equidad Seguros y con el Grupo Recordar. Siguiente. Básicamente, fomentar entre los asociados y la comunidad en general políticas de desarrollo, ahorro y crédito mediante la consecución, administración y ejecución de los recursos de cualquier orden, siempre que sean de lícita o legal procedencia para el fortalecimiento y creación de empresas y o mejoramiento de la calidad de vida. Esta es básicamente la relación que tiene
UNDECO con la creación de empresas. Ellos ayudan pues toda la parte legal y toda lo que es la tramitología para que los comerciantes puedan realizar su actividad en el marco legal y pues crear o ya realizar propiamente la matrícula de la empresa. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cómo o cuáles son los pasos o los requisitos para crear una empresa propiamente en la Cámara de Comercio. Pues inicialmente las cámaras de comercio son un género de organización que tienen su origen en la necesidad de los comerciantes de asociarse para defender su interés y trabajar en un bien común a favor de sus objetivos y actividades. La Junta Directiva específicamente de la Cámara de Comercio de Barranquilla está conformada por empresarios con sus respectivos suplentes. De estos, 16 son elegidos por los empresarios en una jornada especial y los 8 restantes son designados por el Gobierno Nacional. La Cámara de Comercio de Barranquilla cuenta con sedes en Barranquilla, Soledad y Sabana Larga. Desde cada una de ellas, pues presta sus servicios y su apoyo para la realización de creaciones de empresas, renovaciones de matrículas, entre otros. Siguiente. Pasos para crear una empresa. Inicialmente vamos a ver cuáles son los pasos para crear una empresa como persona natural. Si alguna persona decide emprender su empresa o actividad económica de manera individual y actuando en nombre propio, pues debe registrarse como persona natural y para ello debe primero diligenciar el formulario de registro único empresarial y social RUES. Además, pues en el evento de querer matricular establecimiento de comercio, deberá diligenciar por cada uno, si va a matricular varios, el RUES por cada uno de los establecimientos que vaya a matricular como tal. Diligenciar el formato Ley 1780 en caso de cumplir con los requisitos para aplicar a los beneficios de la ley. Anexar el formulario de registro único tributario pre-RUT, pues tener en cuenta que solo es válido si tiene impresa la leyenda para trámite en cámara o certificado. Este formato deberá diligenciarlo la persona a través de la página de la DIAN. Siguiente paso es adjuntar pues copia de la cédula de ciudadanía. Y por último, diligenciar el formulario adicional de registro para fines tributarios y control urbano CAE, que pues le entregan directamente a la persona cuando se acerca a alguna de las sedes de la Cámara de Comercio con el fin de pues ya legalizar y hacer el trámite de la creación de la empresa como tal. Listo, eso pues fue para las personas naturales. Ahora vamos a ver qué requisitos necesitan una persona que quiera constituir su empresa a través de la modalidad de asociación o tipos de societarios, es decir, a través de la persona jurídica. Primero debe elaborar un documento privado o una escritura pública según el caso, dependiendo del tipo de empresa que vaya pues a matricular. Los socios o accionistas deben hacer presentación personal ante el notario o en Cámara de Comercio para el reconocimiento del documento privado de constitución. Ese es el segundo paso. Como tercero, pues deben diligenciar el formulario de registro único empresarial y social RUES. Además, como anteriormente lo dije, en el evento de que se vayan a matricular uno o varios establecimientos de comercio, pues deberán llenar la misma cantidad de RUES. Como cuarto paso, diligenciar el formato Ley 1780 en caso de cumplir con los requisitos para aplicar a los beneficios de la ley. Como quinto paso, debe anexar el formulario de registro único tributario pre-RUT, que pues ya lo descargará cada representante legal o accionista en la página de la DIAN. Siguiente. Como paso número 6, pues es adjuntar la copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. El paso número 7 es diligenciar el formulario adicional de registro para fines tributarios y control CAE, que se le entregará pues a la persona junto con los demás formularios, como el RUES y los requisitos. Y finalmente, si la sociedad de exploraciones simplificadas común y coaccionista, debe diligenciar el formato de inscripción de situación de control. Cabe recalcar que todos estos formatos que están mencionados acá se les entregan a las personas
o a los comerciantes que deseen realizar el proceso de inscripción. Siguiente. Como nota importante, dice que antes de solicitar la matrícula, tanto para persona natural como para persona jurídica, el comerciante debe ingresar a la página del RUES y realizar el proceso de verificación de homonimia. Esto es verificar que su nombre o el nombre del establecimiento a registrar no se encuentre inscrito previamente en esa entidad o en otra cámara de comercio del país. Es necesario que la verificación se haga por los criterios de razón social, nombre y por el de razón social, palabra clave. De existir homonimia, es necesario que se escoja un nuevo nombre o se le agregue un distintivo al nombre que se pretende utilizar. Si es la persona natural la que ya se encuentra registrada en otra cámara del país, deberá solicitar primero su cancelación ante la Cámara de Comercio respectiva y luego de eso pues ya solicitar la matrícula o el cambio de domicilio de esta entidad. La matrícula mercantil, tanto para personas naturales como personas jurídicas, debe ser renovada dentro de los 3 primeros meses de cada año. Siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar del caso práctico. María Teresa es una madre de 38 años, la cual tiene un local de confecciones en el garaje de su casa. Y ella siempre ha soñado con sacar ese negocio de un garaje y obtener más ingresos para su actividad de negocio. Ella le comenta a su hijo que estudia administración de empresas en la Universidad del Atlántico y le expresa que un grupo de su salón le expresa que un grupo de su salón, el grupo número 6, se encargará de asesorarla sobre cómo legalizar su empresa. Bueno, como ya vimos anteriormente, acabamos de ver los pasos de la legalización de la empresa y sobre cómo se debe crear esta misma. Bueno, aquí en este caso podemos ver que la señora Teresa quiere crear su empresa, por lo tanto se debe empezar por buscar el nombre de la empresa. Se debe buscar los requisitos que se requieren para empezar con la legalización. Como persona jurídica, ella debe constituir la empresa a través de algunas modalidades de asociación o tipos societarios, y para eso debe tener en cuenta la elaboración de documentos privados o escritura pública según sea el caso. Si va a requerir socios o accionistas, debe hacer presentación personal ante el notario o en Cámara de Comercio para el reconocimiento del documento privado de constitución. También se debe diligenciar el formulario de registro único empresarial y social, el RUES, y además
En el evento de querer matricular establecimiento de comercio, deberá diligenciar por cada uno si va a matricular varios. En este caso, solo sería la empresa de confecciones. Debe diligenciar el formulario del registro único empresarial. También el formato de la ley 1780, en caso de cumplir con los requisitos para aplicar a los beneficios de esta ley. Debe anexar el PRERUT, Registro Único Tributario, y tener en cuenta que que solo es válido este documento si tiene impresa la leyenda para trámite en cámara. Este diligenciamiento deberá hacerlo a través de la página de la DIAN. También se debe adjuntar copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. Y para diligenciar el formulario adicional de registro de fines tributarios y de control urbano, será entregado junto con los formularios RUES. Si la sociedad es por acciones simplificada con un único accionista, debe diligenciar el formato de inscripción de situación de control. Bueno, profe, espero que les haya gustado nuestra presentación. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias.